¿Cómo estamos, amigos? Aquí estamos otra vez insistiendo con la escala menor melódica. Esperen que me ponga un poco más atrás porque el aro este me da como el efecto gato, ¿no? Justo me pegan los ojos. Bueno, aquí estamos otra vez con la escala menor melódica y vamos directamente al ajo porque hay mucho que ver. Vamos a ver los últimos dos modos de la escala, que es el modo 6 y el modo 7. Habíamos visto ya el modo de la escala menor melódica, propiamente dicha. El segundo modo, el tercero, el cuarto y quinto. Recuerda que el cuarto y quinto era lidia con B7 y mayor melódica o mixolidia con la sexta menor. Recuerda que es muy importante lo de los modos, saber lo de los modos griegos, por el hecho de que ven que estamos hablando de mixolidia B7, lidia B7, mixolidia B6, frigia con dórica con frigia con sexta o dórica con segunda menor. Ven que es muy importante tener claro lo de los modos, porque claro, muchos nombres derivan del modo. Si tú no tienes claro el modo, cuando vas directamente a ver otras escalas que son media derivadas o se utiliza el mismo nombre para guía, porque esa en realidad varía solamente una nota, después empieza el problema. Entonces, vamos a ver la escala 6. La escala 6 es la escala locria con segunda. Es una escala locria, que era la escala locria, la escala que genera el segundo grado de la tonalidad menor o el séptima de la mayor, ¿no? Que lo que tiene es lo que se llama arpegio semidisminuido, el acorde semidisminuido, ¿sí? Aquí el acorde queda exactamente igual, pero te queda en lugar de que con novena menor, te queda con novena mayor, ¿sí? Entonces, en una octava, la escala va a ser tocada de esta forma, va a sonar desde mi, de la cuerda 3, cuando la locria era... Esto suena... La locria suena... ¿Vale? Entonces, tocada de la cuerda 4, desde re, por ejemplo. Hago un desvío aquí. Puedes tocarlo directamente todo lineal, que sería... Vale, en realidad la escala locria con la segunda mayor, nada más que eso. Ese es todo el misterio que tiene el sexto grado, ¿sí? Entonces, si yo estoy tocando, por ejemplo, en mi, y voy a meter la escala menor melódica de mi, acuérdense que desde aquí, ¿no? Que sería la sexta mayor de la escala, parte del modo este. ¿Sí? ¿Sí? Está a una tercera menor descendente desde la tónica, si nosotros hacemos los modos, ¿sí? Entonces es muy simple. El arpegio te va a quedar un arpegio semidisminuido séptima, novena mayor, oncena justa y trecena menor, ¿no? Porque tiene sexta menor. Entonces te va a quedar de esta forma el arpegio. Ahí está la novena mayor. La oncena y la trecena mayor. ¿Sí? Si lo toco de la cuerda 5 va a quedar exactamente igual. Por ejemplo, si lo toco de aquí, de la, ¿no? Con las dos notas remanentes de la octava aguda. Con la segunda mayor, pues estamos en la otra octava. ¿Vale? Eso es lo que no tiene más misterio. Esta escala está buena para tocarla sobre el 2-5-1 menor, sobre un semidisminuido puedes tocar la locria con segunda, ¿sí? Tranquilamente. Si yo estoy tocando esto, por ejemplo,
O toca un semidiminuido. ¿Vale? Y ahora entramos en la última escala, que es la escala que tiene mucho tabú y que la gente, mucha gente no la entiende, sobre todo en alumnos que han venido con el que se llama escala alterada. La escala alterada, volvemos a los modos, para verlo gráficamente y que se entienda claramente, no es más que la escala Locria con la cuarta disminuida, ¿sí? Si yo tengo la escala Locria y le desciendo la cuarta, que se va a transformar en cuarta disminuida, y recuerda que la escala Locria ya es una escala con quinta disminuida, pero va a tener cuarta disminuida, ¿sí? Entonces, esta escala está a un semitono de la escala menor melódica, porque es el séptimo grado. La escala menor melódica tiene séptima mayor. Entonces, perdón que tengo las gafas un poco, que no veo un pimiento. Como la escala, el séptimo grado es la Mach 7 de la escala menor melódica, desde ahí sale el modo que se llama escala alterada. También se le llama como Locria B4, se llama también Super Locria, también se le llama escala simétrica, que ahora vamos a ver por qué es simétrica, y vamos a explorarla. Esta escala alterada, y esto presten mucha atención, se utiliza sobre todo sobre acordes dominantes alterados. ¿Qué es un dominante alterado? Un dominante que tiene la novena menor, o la novena aumentada, ¿sí? O la quinta aumentada, o la bemol 5, la quinta disminuida. ¿Por qué? Porque esta escala contiene todos esos intervalos, aunque no lo crean. Es una escala que tiene básicamente todo lo posible para alterar un dominante, ¿sí? Entonces vamos a empezar estudiándola desde aquí, por ejemplo, desde Sol, que estamos más cerca para que vean el mástil, ¿sí? Esta es la escala Locria con la cuarta disminuida, no tiene más misterio. La escala Locria era esto, ¿no? Ahora la cuarta la desciendo y por eso se llama Locria B4. ¿Sí? ¿Vale? Esto es un dominante alterado porque tiene la novena sostenido aquí. ¿Vale? ¿Qué es una novena sostenido? Es una segunda aumentada. Una segunda aumentada es un semitono más que una segunda mayor, que es como una tercera menor. Por eso este acorde parece que tiene las dos terceras. Tiene la tercera metida aquí, el si del sol, y también tiene esta nota que es el si bemol, pero en realidad es el la sostenido, que es la novena aumentada, segunda aumentada. Hay que saber los intervalos. Recuerden que hace meses vimos los intervalos. Entonces desde ahí tengo un dominante alterado. También puedo hacer esto. ¿Qué es esto? Un séptima bemol 9. Bemol 9, sostenido 9. ¿Sí? También puedo hacer un bemol 5 porque lo puedo hacer de esta forma, por ejemplo. Bemol 5, 5. Y aquí meto. También puedo hacer sostenido 5. ¿Cómo sería sostenido 5? Quinta aumentada, octava y la tercera mayor. Bueno, hablamos de bemol 9, sostenido 9, bemol 5, sostenido 5. Son los básicos, los clásicos que se alteran un dominante para que sea alterado. Esta escala, perdón la tos, pero estoy medio fatal. Esta escala tiene todo eso, amigos. Miren, vamos a verlo lentamente. Por ejemplo, desde la tónica, segunda menor, bemol 9. Tercera menor, sostenido 9. ¿Sí? Después tiene lo que sería cuarta disminuida, tercera mayor, que es lo que funciona, la misma nota que la tercera mayor, la cuarta disminuida, que funciona como tercera del acorde dominante. ¿Sí?
Luego, quinta disminuida, bemol 5. ¿Sí? La quinta aumentada, que es la bemol 6. ¿Sí? Ahí está. Sexta menor es igual que sostenido 5. ¿No? Es la misma nota. Si yo tengo la quinta y esta es la sexta menor y haciendo, por ejemplo, vamos a dejar claro esto. Si yo digo la, ¿sí? La, mi, es quinta justa. Si yo digo la, fa, es una sexta menor. La, si, do, re, mi, fa, sexta menor. Pero si yo digo la, mi sostenido, es quinta aumentada. ¿Ves que es la misma nota? Por eso la escala alterada se utiliza sobre dominantes alterados. ¿Está claro? Y tú dirás, pero ¿cómo puede ser? Si este está hablando de una escala, un acorde dominante que tiene tercera mayor, sí, sí. Y después hablamos de una escala locria que es menor con la quinta bemol. Sí, pero es menor con la quinta bemol, pero tiene la locria B4 y el B4 hace efecto de tercera mayor en el acorde. ¿Vale? Entonces tiene la segunda menor, que no, bemol 9. Tienes la tercera mayor, que es la nota enarmónica de la sostenido 9. Tiene la quinta disminuida, porque es locrio. Y la sexta menor funciona como quinta aumentada. Y ya está, y no hay más misterio. Y la séptima está, porque es una locria. ¿Sí? Entonces cuando yo toco sobre un dominante, por ejemplo en el caso de re, dominante alterado, re 7 sostenido 9, la escala uy, perdón, me trabo. Desde la cuerda 4 que es lo mismo de tocar la mi bemol menor melódica. Muchas veces mucha gente lo explica porque dice, es muy simple la escala alterada. Si tú ves un acorde alterado, un acorde dominante alterado y quieres tocar la escala alterada, toca la menor melódica un semitono arriba de la tónica del dominante. Si yo estoy tocando, por ejemplo, en sol séptimo dominante alterado, toco la bemol menor melódico, que funciona también. Pero también es bueno verlo como una escala aparte, aunque esté a un semitono de la escala menor melódica. ¿Sí? Entonces, la digitación que yo propongo de la cuerda 4, vamos de aquí. ¿Vale? Desde la cuerda 3, ese mismo mi es lo mismo. Desde la cuerda 1, miren, la cuerda 1. Pero la tónica está ahí. Ese arpegio está interesante para tocar sobre la escala alterada. Estudien la escala como una escala aparte, aunque esté un semitono de la escala menor melódica. Recuérdenlo eso que te digo. ¿Sí? Bueno, amigo, espero que este viernes no les altere mucho la semana, porque esta escala es para estudiarla. Recuerden la posición de la cuerda 3, de la cuerda 4 y de la cuerda 1. Repito, la cuerda 1 que es interesante, yo lo uso mucho, porque dispara la escala de la cuerda 1 y es otro rollo. Yo veo, por ejemplo, yo aquí veo la tónica y veo todo el tocho, el chorizo de nota que va para abajo, ¿sí? En lugar de tocar siempre la escala de la cuerda 5, de la cuerda 4, ¿no? Que hacemos todo, de la cuerda 3, para arriba, o sea, ascendiendo. ¿No? Tocando esas 4 notas, es interesante, ¿eh? Lento, una frase disminuida
Y otra cosa más que le iba a decir, ¿por qué se llama simétrica? Porque es una mezcla de dos tetracordios disminuido y alterado, y tonal. Vamos a hacerlo desde mi, hacerlo de esta forma. ¿Qué estoy haciendo yo? Mezclando una frase de 4 notas de escala disminuida, semitono tono, con una frase tonal. Ahora, tonal, disminuida, tonal. ¿Sí? Por eso se llama simétrica también. Tocado desde la cuerda 5. Bueno, amigo, me estoy extendiendo y me pasa que se me va al carajo el tiempo y se hace muy largo. Les mando un abrazo inmenso. Muchas gracias por escucharme, por estar ahí, por todas la buena onda que me tiran. Y las críticas también son muy bien aceptadas. Seguimos con las clases por Skype o por WhatsApp, como saben los alumnos que estamos haciendo clases. Y será hasta otro momento que no sea tan alterado, por favor. Gracias, hasta luego.